todo en estas esferas, ¿no? Pero bueno, por fortuna creo que hemos logrado salir bien y sobre todo las experiencias en torno a nuestra presencia en lugares como Israel, como la Unión Soviética y como Cuba, que de alguna manera me han permitido consolidar mi manera de ver el mundo. Obviamente también asesorado o a través de la lectura de esto que comentábamos con la maestra Anita Zavala, de un retorno a don Carlos Marx. Por fortuna hemos estudiado algo de esto y sobre todo pues también a Lenin, ¿no? Aún con todo y la caída de la Unión Soviética y de los países socialistas, que yo creo que también son otros elementos que de alguna manera deben de discutirse, deben de debatirse, porque me parece que el socialismo hoy día está bastante vapuleado, podríamos decir, y todavía no se recupera plenamente, ya, bueno, ni siquiera mínimamente, en relación con lo que significa el socialismo, ¿no? Quizá Hugo Chávez ha tratado de rescatar un poco este asunto con la República Bolivariana, el socialismo a la venezolana, digamos. Cuba, que bueno, también hemos por fortuna estado allá también y hay explicaciones de las críticas que se hacen en nuestros países y pues básicamente el imperialismo norteamericano, ¿no? Que es verdaderamente arrasador y ya veremos por qué. De eso se pretende esta charla, sobre todo porque inicialmente a mí me plantearon, yo decía un trabalenguas, bueno, inicialmente me dijeron, pues habla sobre el capitalismo, ok. Pero el capitalismo es muy amplio, es muy extenso, sobre todo académicamente hablando. Por ejemplo, el plan de estudios que a mí me tocó atender en la Escuela de Economía, el que iniciamos allá por los años de 1970, pues básicamente 10 semestres, toda la carrera se daba marxismo, ¿no? Se estudiaba el capital. Y obviamente, bueno, pues esto lo obligaba a uno a tener mayores conocimientos, pues quizás aproximados al contenido de lo que era el marxismo, ¿no? Y cuando uno lee a Lenin, y esto en verdad me impactó mucho cuando por primera vez visité Moscú, que fuimos al Museo de Lenin. El Museo de Lenin era un edificio, no sé ahora cómo esté. Era un edificio enorme en la Plaza Roja, prácticamente enfrente de la Plaza Roja, enfrente de la Catedral de San Basilio. Y todo un piso de arriba estaba ocupado por la obra de Lenin y la traducción a los diferentes idiomas en el mundo. De manera tal que la guía nos decía que las traducciones de los libros de Lenin superaban a las traducciones de la Biblia. Y en verdad, pues esto a mí me causaba asombro. Yo me impacté mucho con la figura de Lenin, me pareció una gente fuera de serie, más incluso que don Carlos Marx, que obviamente ya guardadas las distancias, pues hay sin duda diferencias, pero esto me obligó a profundizar en los planteamientos leninistas y del por qué, entender del por qué obviamente a esta doctrina, sobre todo propagandizada por la Unión Soviética, pues se le llamaba el marxismo-leninismo. Aquí en América Latina sí es conocido, en México pues con mayor razón, el marxismo-leninismo, claro, a partir de la caída del muro de Berlín, pues esto ocasiona grandes problemas. Pero la caída del muro de Berlín, la caída de Polonia en este primer momento de la caída del ajedrez, digamos, del sistema socialista, pues tiene sus razones, tiene sus fondos, ¿no? Y creo que hoy, pues estamos contentos, debemos estar de fiesta el día de hoy, ¿no? Porque, pues yo creo que todos ustedes saben que hoy enterraron
a una de las pilares, sino la que la más importante, aportadora de los elementos prácticos de cuando fue primera ministra de Inglaterra, la señora Margaret Thatcher. Entonces, bueno, ojalá y la hayan enterrado boca abajo, por si se quieren salir, vaya más abajo. Pero bueno. Esta señora, junto con Ronald Reagan, pues hacen básicamente que se logre la transformación, pues, del mundo, ¿no? Y uno dice, poco tan fuertes eran estos par de personas que lograron la transformación del mundo. Bueno, no básicamente eran ellos, ¿no? Ellos eran también instrumentos. ¿Instrumentos de quién? Pues del gran capital. Ese es el problema básico. Y entonces, cuando a mí me dicen el capitalismo, pues le digo, la verdad está muy extenso. Es bueno, vamos buscándole un tema y me pusieron el trabalenguas, ¿no? Y dije yo, ahora me castigaron. Vamos a ver lo que son los globalifílicos. ¿Y qué son los globalifílicos? Ese es el tema. Pero el tema es, si lo vemos a través de los globalifílicos, pues sin duda es muy corto, es muy limitado como concepto, como tal, globalifílicos. Porque se trata del amor, el cariño, a lo global. ¿De dónde viene lo globalifílico? Pues esto surge básicamente por el planteamiento que hace este compañero mío, condiscípulo, que se llama Ernesto Zedillo, y al cual seguramente ustedes han de querer mucho también. Por eso vive en Estados Unidos, ¿no? Porque no puede vivir en México. No creo que sea tanto por enemigos que tenga de la población, ¿eh? Yo creo que más bien vive en Estados Unidos por las broncas y los problemas que tuvo con su querido mentor, ¿no? Con Salinas de Gortari. Y esto lo llevó a que se exiliara él solo, a diferencia del otro presidente Calderón, ¿no? Todos van a estar yendo para allá. Así es el espacio natural de todas estas gentes. Bien, pues este señor Ernesto Zedillo plantea en una de las conferencias de la Organización Mundial de Comercio, esta conferencia en 1999 en Seattle, acuña novedosamente el concepto de globalifóbicos. Él habla ahí de los globalifóbicos y obviamente pues se le hace un escandalazo, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, están plenamente dominados por el capital. Trátese de los medios por escrito, de los medios de comunicación electrónicos, de los medios de comunicación que sean, y aprovecho el comercial de que se les recomienda o les recomiendo que por favor escuchen a Carmen Aristegui todos los días de 6 a 10 de la mañana, y en la noche hay un resumen de 11 a 12 de la noche. ¿Mandé? En el radio nada más. Ella sale en la televisión en la mañana, pero creo que es una red ahí privada, entonces es un poco complicado accesar a través de la televisión. Pero en el radio pues todo el mundo la puede escuchar, ¿no? De 6 a 10, porque eso ayuda mucho a tener una visión, comprensión, pues de esto que estamos comentando y platicando, ¿no? Esa es una. Y la otra, pues de que por favor también lean la revista Proceso. Cada semana, pues como ustedes, ¿no? Yo creo que es igual en los asuntos de cooperacha para la organización, pues yo creo que comprar Proceso también es cooperar para que por lo menos exista un semanario de este nivel, ¿no? Que a lo mejor está uno a veces en desacuerdo de lo que dice por lo crudo que es muchas veces en la exposición de los artículos, pero yo creo que sin duda es de las revistas más honestas que tenemos en el país.
A tal grado que ahorita están peleando, creo, con el gobernador de Veracruz, ¿no? Por el problema del asesinato de una de sus reporteras y hay problemas bastante serios. Yo creo que Proceso, estoy aprovechando el comercial, no me paga nada Proceso, yo no sé ni quiénes son, ¿no? Personalmente no los conozco, pero el contenido de la revista me parece muy útil, porque reafirmaría en nosotros, por lo menos, el conocimiento de los hechos más importantes y trascendentes que se dan en el país y muchas veces en el mundo, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a tener una mejor visión de esta cuestión. Regreso entonces al asunto de este señor globalifóbico Ernesto Zedillo, que en 1999 acuña y saca a la luz pública este concepto de globalifóbico. Esto sí tiene más importancia porque obviamente el propósito de Ernesto, y le digo Ernesto porque por fortuna o por desgracia, según se vea, aquí es problema de visión, de comprensión del asunto, fue mi condiscípulo en la Escuela Superior de Economía. Estuvimos juntos allá por 1969, 72. Yo estuve en la Escuela Vocacional número 5 en 1967, 1968. Me toca el movimiento estudiantil en la Vocacional 5 Ciudadela, donde se inicia el movimiento 68. Y bueno, para esas épocas un poco hablo de esto, de la experiencia en relación con estos movimientos. Yo no tuve mucha participación entonces porque ya era profesor de primaria, soy egresado de la Escuela Nacional de Maestros y mi primer año de servicio lo di allá en Puebla, en la Sierra de Puebla, en un pueblito que se llama Santa Inés Aguatempan, y de ahí me regreso y entro a la Vocacional 5 Ciudadela. Y me ligo de inmediato más con el movimiento magisterial porque estaba recién, cumplía 10 años el movimiento de Otón Salazar. Recordarán ustedes a don Otón Salazar, paisano mío por cierto, y bueno, pues al cual obviamente en lo personal, por su manera de ver el mundo, también le debo muchas de mis maneras de ser, ¿no? Participo con los profes, hay un movimiento por aumento salarial del 40% en ese entonces, y ligo entonces la cuestión del movimiento estudiantil con el movimiento magisterial, ocupándome más del movimiento magisterial que del movimiento estudiantil, por razones obvias, que me interesaba más el asunto salarial y obviamente el aumento, pero estaba muy penado en ese entonces en la participación de los profes, estaba muy reciente, muy fresco, pues lo que le había pasado a Otón Salazar, ¿no? Y el movimiento de don Otón. Y bueno, llevo todo esto a colación, decíamos, por el asunto de don Ernesto Zedillo, que fue condiscípulo y que es el que acuña este concepto de globalifóbicos, sobre todo tratando de ridiculizar a los contingentes, a la gente que se oponía ya a este asunto de la globalización. Entonces, los globalifílicos surgen porque existen los globalifóbicos, ¿no? Y como contrapeso a los globalifóbicos que se oponen a la globalización, este es el factor principal. ¿Por qué se oponen a la globalización? Bueno, pues porque ya saben ustedes lo que significa la globalización. Hoy día se le ha dado tanta publicidad que ya creo que son pocos los que no han escuchado el concepto, el vocablo globalización, y que hay también algunos compañeros que están en desacuerdo con que se use el concepto globalización, porque señalan que existe una teoría expuesta por Lenin, por Vladimir Ilich Lenin, en su libro, su famosísimo libro, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Seguramente ustedes también han escuchado hablar de este libro, de Lenin, en donde él expone ya las razones por las cuales va a desarrollarse
una nueva expresión del capital, el famoso capital financiero. Este capital financiero es producto de la unión del capital industrial y del capital bancario. El capitalismo, obviamente, en su desarrollo histórico ha atravesado por diferentes maneras de expresión, ¿no? Desde la época mercantilista de libre cambio, en donde se le llama capitalismo, a diferencia obviamente del régimen social anterior, que era la época medieval, pero el feudalismo, el régimen feudal, al terminarse, bueno, no que es que se termine de manera tajante una y otra, ¿no? Es un periodo y es un proceso de desarrollo de nuevas fuerzas productivas que van a originarse ya en el capitalismo, pero con una mano de obra, una fuerza de trabajo libre que puede contratarse con cualquiera. Ya no va a ser las condiciones que tenía en el feudalismo, mucho menos en el esclavismo, aunque pareciera ser que estamos regresando al esclavismo, ¿verdad? Esta visita que hace nuestro amado presidente, esto me van a jitomatear, esta visita que hace Peña Nieto a China y a Japón es, yo creo que de manera cínica, descarada, brutal, la manera en cómo expone que existe una mano de obra mexicana dispuesta a que lleven el capital y nosotros haremos lo que sea. Lo que sea. No importa cuál sea el trato que nos den, aquí lo que se necesita y lo que urge es la inversión. Y bueno, creo que ustedes saben por ahí de la posibilidad de que instalen en Cancún este famoso Dragon Mart. Que en lo personal no me preocupa tanto el asunto comercial, porque eso lo van a hacer. Me preocupa el asunto ecológico. Ese es el drama. Yo les comentaba aquí que había sido director, o fui director del Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional en Cancún. Y bueno, conocí de alguna manera lo que significa la Riviera Maya y en verdad los paraísos que hay por allá. Algunos de ustedes quizás ya han visitado esos lugares, que si no lo han hecho, por favor hagan, vale la pena. Aunque sea con sacrificios, aunque sea con esfuerzo, vale la pena. Y entonces, bueno, ustedes saben que esa península es hueca, ¿no? Está hueca por debajo, hay demasiados ríos subterráneos, cenotes, etcétera, que ya están contaminados. Pero con la llegada de este monstruo que le llaman Dragon Mart, en donde van a establecer ahí una villa de chinos, porque se van a traer a todos los funcionarios y a toda la gente que va a trabajar ahí, entonces ahí van a establecer las villas, las casas y demás. Yo no sé qué van a hacer de este lugar, ¿no? Pero en fin, espero todavía que no se logre materializar este asunto, sí. Lo mismo están haciendo los chinos en África. Pero bueno, ahí yo creo que los chinos, porque ese es otro problema, ¿qué tipo de régimen socioeconómico es? ¿No? Es socialista, ellos se dicen socialistas, ¿no? De alguna manera siguen siendo un dique y una confrontación, de alguna manera, no de manera frontal, directa y demás, porque eso ha llevado. Yo les decía que hay muchas cosas que debatir, ¿no? Alrededor de la caída, del fracaso del socialismo. Hay mucho que discutir. Es más, yo diría que de aquí para el Real, algunas de las pláticas que pudieran haber se trataran estos temas. Porque miren, es tal la información, es tal el debate, es tal la participación y los periodos que implican estas transformaciones sociales que requieren evidentemente de una mayor concentración en la
explicación y en la discusión de estos temas, ¿no? Si hoy día simplemente para ver el problema de Venezuela, ¿no? Y hablando específicamente del régimen de Chávez y de Maduro, es todo un rollo al que hay que discutir ahí, ¿no? Si es el socialismo del siglo XXI, si es el socialismo al estilo Chávez, qué tiene que ver Bolívar con estos asuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también es cierto, ha permeado en nosotros la duda, ha permeado en nosotros esta forma de ser de Occidente, del mundo occidental, de lo que significa el capitalismo hoy día, ahondado, abundado y acicateado por lo que vamos a ver ahorita en relación a qué manera de interpretar y de ver el mundo, es decir, a qué teoría, a qué corriente teórica corresponde este asunto de la globalización. ¿En dónde está sentada la globalización? Porque decíamos ya, ¿no?, que la globalización, bueno, se trata de incluir a todo el mundo en una manera de ser, ¿Cuál manera de ser es esta? Pues básicamente la manera de ser de los norteamericanos, de los gringos. A la caída de la Unión Soviética, a la caída del sistema socialista, sin duda, pues los norteamericanos se ubican como la única potencia mundial en el mundo y que hace y deshace. Ahí están las broncas de Corea del Norte, y en donde los norteamericanos se dan el lujo de mandar sus barcos, sus aviones, pasearlos ahí enfrente, dizque apoyando a Corea del Sur, pero la verdad pues es otra, ¿no? En la medida en que los norteamericanos puedan influir directamente en Corea del Norte, pues sin duda lo van a hacer. Ese es el propósito, aunque por supuesto que tienen como contraparte a China. Hoy día quienes prácticamente subsidian, como en su momento la Unión Soviética subsidiaba a Cuba, hoy día quien subsidia a Corea del Norte es China. Pero bueno, también tienen ahí a otro lado a Japón. Entonces es una geografía política bastante complicada que habrá que ver qué pasa, ¿no? Incluso, no sé si ustedes vieron, pero algunos compañeros que estuvieron en el maratón de Boston, cuando se dieron los bombazos, pensaban que los estaban atacando los norcoreanos. De ese vuelo andamos, ¿no? Sí, esa es la histeria, ese es el problema del capitalismo, a eso va. Bien, entonces la globalización se sustenta en este marco teórico que hoy día se llama también neoliberalismo. En lo personal no le había puesto mucha atención al neoliberalismo, porque luego lo toma uno como algo tan corriente, tan común, que todas las cosas las justificamos echándole la culpa al neoliberalismo. Aunque en el fondo es cierto, habrá que ver los matices, habrá que ver las diferentes etapas, digamos, en cómo se expresa de una manera, de una forma, el neoliberalismo en su concepción, ¿no?, real, y de otra manera cómo se expresa ya en nuestra realidad. Hoy sale, por ejemplo, en La Jornada un artículo que a mí me parece bastante interesante, donde se habla que la reforma educativa está influida y es resultado del neoliberalismo. Y sin duda es cierto, ahí está el meollo, ¿no? Pero habrá que explicarnos en qué sentido, por qué el neoliberalismo influye realmente en este asunto de la reforma educativa. Regreso un poquito porque en verdad el tema entonces de los globalifílicos, que yo les decía que es un trabalenguas contrapuesto a los globalifóbicos, que se sustenta en estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la globalización, y esta a su vez está sustentada en el neoliberalismo, el cual se desarrolla hoy día dentro del sistema económico, político y social que se llama capitalismo, ¿no? Estamos bien, ahí está. Bien.
Y el tema que me habían señalado ya era globalifílicos, el rol de México en la integración económica mundial. Yo espero que por deducción ustedes desprendan pues cuál es el rol de México en la integración económica mundial una vez que sepamos lo que es el neoliberalismo. Porque ahí está en el fondo del conocimiento teórico lo que rige, lo que domina al sistema que estamos hoy viviendo. Bien, y creo que hasta aquí más o menos vamos claros. Probablemente los atiborre de conceptos, espero que no sea tan complicado en relación con los globalifílicos, los globalifóbicos, la globalización, ahora el neoliberalismo, como una nueva etapa de desarrollo del capitalismo. Yo les decía que Lenin ya había hablado de esto que le llaman neoliberalismo. Es más, o globalización, mejor dicho. Es más, hay un artículo aquí que me encontré de Antonio J. Torres, está en internet, sobre globalización e imperialismo. Y él hace un señalamiento en este artículo que no debe de decirse globalización, que ese es un término eufemístico, un tanto confuso y demás, ¿no? Porque esconde la realidad. Y si Lenin ya había planteado en este famoso libro, El imperialismo, fase superior del capitalismo, las condiciones del por qué se da este tránsito hacia el imperialismo, pues esto era mucho más efectivo que usar el vocablo globalización. Pero evidentemente los medios masivos de comunicación, yo recuerdo que cuando llegó Salinas a Los Pinos, de inmediato el término que se puso de moda fue ese, globalización. Él lo puso de moda. Yo sentí también que a través, no sabía exactamente en qué términos iba el asunto de la globalización, ¿no? Pero de inmediato en las escuelas, por lo menos en la Superior de Economía, de inmediato nos dieron la orden de revisar los programas, los planes y programas de estudios y cortarles la historia. Había que cortar la historia y había que abundar las materias técnicas. En el Politécnico se justificaba de alguna manera este asunto, porque se supone que somos técnicos al servicio de la patria, ¿no? Politécnicos. Sin embargo, la Escuela de Economía obviamente pues tenía, más bien dicho, un plan de estudios muy completo en términos de el estudio de la historia económica de México, de la historia económica de América Latina, de la historia económica universal, del marxismo. Es más, se planteaban 2 semestres, uno de materialismo dialéctico y otro materialismo histórico, como aspectos metodológicos para entender todo este asunto del marxismo. Bien, entonces llegamos al punto de la necesidad de explicar lo que es el neoliberalismo. Ya habíamos visto que la globalización se sustenta en este asunto del neoliberalismo como cuerpo teórico. Y también en un principio pues le dimos las gracias ya a la Tache por... No sé si ustedes observaron, pero los noticieros lo decían, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí presentes? ¿Qué tipo de entierro le dan a esta señora? Los militares. Nada más. Que yo decía, bueno, ¿por qué si esta señora hace tanto mal y tanto daño, pues fue bastante aceptada en Inglaterra? ¿No? Bastante aceptada, por lo que quieran, económicamente, bueno, los irlandeses en verdad esos sí la sufrieron
de manera directa. Ustedes recordarán los grandes problemas contra el ERI, ¿no? El Ejército Revolucionario Irlandés. Y la Margaret fue verdadera, por eso le decían la dama de hierro, ¿no? Porque enfrentó todo esto en serio. Yo creo que peor que lo hubiera hecho cualquier hombre, ¿no? Las Malvinas también. Y ese es la guerra de las Malvinas, es lo que le permite a Thatcher la popularidad suficiente para el apoyo. ¿Por qué? Porque todavía nos embabucan con el asunto del nacionalismo, de que somos muy, bueno, en aquel caso, ¿no?, muy ingleses, y pues los ingleses tienen una tradición de ser un imperio, ¿no?, que obviamente las Malvinas ya representaban prácticamente, creo que son el último territorio que tienen ya como colonia, y quitarle ese territorio como colonia pues significaba prácticamente dejar manco al Reino Unido, ¿no? Eso era verdaderamente terrible, y la Thatcher pues eso no lo iba a permitir. Pero bueno, globalización y neoliberalismo. Entonces, yo creo que lo fundamental aquí es, luego veríamos un poquito sobre Thatcher, porque se escribió un poquito, se ha escrito un poco sobre ellas, ¿no? Editorialistas han escrito bastante en La Jornada, en el Milenio, en el Universal, en fin, ¿no? Es más, todavía aparece hoy un artículo en Proceso, en el último Proceso, en donde precisamente Proceso retoma este asunto de las Malvinas y explica el porqué de la popularidad de la Thatcher, ¿no? Que creo que vale la pena leerlo también. Bien, entonces nos vamos con el neoliberalismo, que sería el fondo del asunto este, ¿no? Nos dicen que el neoliberalismo es una doctrina económica que actúa a dos niveles: como política económica internacional, que favorece el libre comercio y suprime las fronteras del capital, y como política económica interna, que apoya la desregulación de los mercados, incluido el laboral, y propicia una menor intervención del Estado en la economía, incluyendo en esta menor intervención del Estado en la economía la privatización de los servicios y de las empresas públicas. Entonces, sí. Y hay una cuestión muy importante para explicar lo que ocurrió también después: la desregulación del sistema financiero. Acordémonos que hizo aquí Salinas de Gortari y siendo los países del mundo, que es prácticamente dejaron con total libertad el sistema bancario. Sí, ahorita vamos para allá. Yo había hablado de Lenin y su caracterización del imperialismo, ¿no? Y retomando un poco de lo que Lenin plantea en el imperialismo, fase superior del capitalismo, él dice, Lenin: la propiedad privada fundada en el trabajo del pequeño patrono, la libre competencia, la democracia, todas esas consignas por medio de las cuales los capitalistas y su presa engañan a los obreros y a los campesinos y pertenecen a un pasado lejano. El capitalismo se ha transformado en un sistema universal de sojuzgamiento colonial y de estrangulación financiera de la inmensa mayoría de la población del planeta por un puñado de países adelantados. El reparto de este botín se efectúa entre 2 o 3 potencias rapaces y armadas hasta los dientes: Norteamérica, Inglaterra y Japón. Estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿no? Estamos casi cumpliendo un poquito más de un siglo de la aparición de este libro, del imperialismo, fase superior del capitalismo. De estos 3 países que dominan en el mundo y arrastran a su guerra por el reparto de su botín a todo el planeta. Gracias. Vean ya Lenin cómo señala el asunto de la formación del capital financiero, y ya habíamos dicho qué es el capital financiero, ¿no?
la fusión del capital industrial y del capital bancario, ¿verdad? Pero con el libertinaje es muy importante. Acuérdense que aquí con Saúl Salinas quitamos en los bancos lo que llamaban el encaje legal, que obligaba a los bancos a poder prestar únicamente lo que captaban de ahorro, parte de él. Claro. Pero cuando él llega, ahora hay desregulación, hay una flexibilidad total. Yo lo que sugeriría es un tema que se aboque a tratar específicamente este asunto del banco, de los bancos, el papel de los bancos hoy día, ¿no? Que me parece bastante interesante y que podrían abordarse ya de manera más puntual estos elementos que usted señala. Bien, Lenin señala en este libro también del imperialismo fase superior al capitalismo 5 rasgos fundamentales del imperialismo, dice él. 1. La concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica. Bueno, creo que nadie puede negar, hoy día todo el mundo sabe el asunto de los monopolios, que por cierto tendré que también referirles una anécdota. Cuando recién ingresamos a economía, el libro de texto de economía era de un maestro, no se acuerdan ustedes por ahí de los que estuvieron en la universidad, porque por ahí nos venían todos los libros. El libro de texto de economía en la universidad, ¿cuál era? Bueno, un autor mexicano, el cual hablaba efectivamente todavía de la libre competencia. Zamora, el famoso Zamora. El famoso Zamora. Logramos quitar a Zamora como libro de texto en la Escuela Superior de Economía. Lo logramos quitar. Por suerte. Sí. Pues nos tocó, bueno, desde a partir de ahí no. Porque decíamos, en los hechos, en la realidad, pues eso no opera, ¿no? ¿Dónde demonios se da que en el mercado se estipula el precio a través de la oferta y la demanda? Pues ¿dónde? Pues a partir de ahí dijimos, no, este libro anda mal y por lo tanto hay que hacerlo a un lado. Y lo hicimos a un lado. Obviamente había maestros todavía que estaban chapeados en ese libro. Fue un libro muy influyente, como el Samuelson ahora, ¿no? El Paul Samuelson, que lo impusieron a rajatabla, ¿no? Y Samuelson también tiene mucho que ver, es uno de los intelectuales del neoliberalismo, ¿no? Y bueno, ni hablar, ¿no? Pero bueno, los monopolios, pues, decíamos, están hoy a la orden del día y son los que dominan la economía. Y Lenin no es el inventor de estos asuntos, ¿eh? Él lo retoma de un libro de Hobson, básicamente, y de ahí él se pone a estudiar. Lo que pasa es que Lenin nos traduce básicamente, ¿no?, al lenguaje real, al lenguaje coloquial, ¿no?, los asuntos de la economía. Nos muestra cómo se da esta nueva condición del desarrollo capitalista. Otro rasgo, la fusión del capital bancario con el industrial y la creación sobre esta base del capital financiero y de la oligarquía financiera. Hoy día, evidentemente, quienes mandan en el mundo es la oligarquía financiera. Todos los demás somos simples criaturas de estos señores, por desgracia. Así es. 3, hasta que no el pueblo, ya ustedes saben de eso, ¿no? 3, la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, ¿no? Ya no se exportan mercancías, ahora se exportan capitales. Sí. Sí, mira, eso lo define bien Lenin en su libro. Dice que la oligarquía es la encargada de los medios de producción. Sí. Pero nada más hay una, ellos, los que gobiernan el mundo financiero. Sí. Y el otro listado es donde entran todos los profesionistas, hasta el obrero, el barrendero. Si tú no tienes los medios de producción a tu cargo, pasas a formar parte de este mundo.
Bien, qué bueno que tocas el tema, ¿no? Porque eso es lo que distingue el capitalismo, ¿no? Si hay gente que son dueños de los medios de producción y los demás somos dueños de nuestra fuerza de trabajo. Obviamente, pues los dueños de los medios de producción pues son los patrones. Es la burguesía que, por cierto, me llamó la atención Maduro, ¿no? Que ayer antier le dijo a Capriles, ese burguesito. Sí. A partir de la biografía de Maduro y de Capriles, inmediatamente yo me inclino por Maduro, independientemente de todas las sandeces que luego de repente se le ocurre decir. Pero bueno, esas son pecatas minutas en términos de lo que significa obviamente Venezuela, ¿no? Venezuela es un riquísimo bocado apetitoso para los gringos, pero y no duden en lo absoluto que todo este chisme de Capriles está ligado al Pentágono. No lo duden ni tantito. Bien. 4. La formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, los cuales se reparten el mundo. Bueno, pues hoy día yo creo que está muy claro que Japón se ha quedado un poquito rezagado, pero pues ya ves, Japón, la Comunidad Económica Europea, encabezada por Alemania y Estados Unidos, ¿no? Aunque ahí también, bueno, Inglaterra, que yo les decía, pues ya no tiene el papel que tenía, ¿no? Y que sin duda, bueno, Inglaterra, hasta muchos de nosotros, yo creo, a mí en lo personal me gusta ver algunas de las películas, ¿no?, de estos señores, sobre todo pues aquella de Peter O'Toole, ¿no? ¿Cómo se llama la película esta? Lorenzo el Árabe, ¿no? Lorenzo de Arabia. Y 5, la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Yo creo que ya hoy día no hay quien le haga competencia a los gringos, ¿no? Están metidos en Medio Oriente, están metidos en Asia, están metidos en América, están metidos en todos los continentes, ¿no? Ya no tienen, África ya no tienen competencia, ¿no? Esa película la vieron, me refiero a películas porque es una manera más entretenida. Sí. Esta de Leonardo DiCaprio sobre los diamantes. Muy buena. No. Qué terrible, ¿verdad? Pero bueno. Esas son las características entonces que Lenin plantea a propósito sobre lo que significa la nueva etapa en la globalización, que ya dijimos que para nosotros está sustentado pues en que es imperialismo y que está sustentado también en este concepto, en este vocablo que le dan en llamar neoliberalismo. Neoliberalismo que significa neocapitalismo o cosa por el estilo. Pero bueno, entonces Fidel Castro dice que el neoliberalismo es un modelo estéril y una guerra contra los pobres, y que también se puede definir como mercado y menos Estado. El neoliberalismo no es una teoría del desarrollo, es el neoliberalismo la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos. Pero eso, bueno, es don Fidel. Por más que le quieran echar de cacayacas, en verdad que mis respetos para el señor. A propósito, estando en Cuba, platicaba con alguno de los muchachos taxistas que ya habían terminado su doctorado en ciencias filosóficas, algo así, y eran taxistas. Dice, bueno, ¿y por qué tanto respetan a Fidel? Que de veras es muy... Y muchos de ellos se quedaron callados. No, pues es Fidel, ¿no? Fidel es Fidel. ¿No? Está bueno. Pero yo creo que se descubre en Fidel y en el pueblo cubano un concepto que también escuchaba por ahí ahora con el bombazo en Boston, el concepto de dignidad. Es una palabra que esa la he escuchado en Cuba, obviamente, que defienden su dignidad.
cosa que en México, en verdad, creo que ya la estamos olvidando. Ya no tenemos dignidad. O sea, el capital nos ha absorbido tanto que en verdad también los católicos, lejos de ser católicos, lo que aman es la lana, es el dinero. Ya quitaron a Dios y pusieron al peso, no, dinero. Todo el mundo ama al dinero, desafortunadamente. Bueno, pues ese es el capital. Y a pesar de que don Carlos Marx, recordarán ustedes, ya nos hablaba, teóricamente, de que quienes crean la moneda, ¿no? Pues el hombre crea la moneda como para usarlo como artículo de cambio, porque es el instrumento universal que nos permite cambiar cualquier mercancía. Sí. No, gracias. Para el intercambio universal de las mercancías, eso es el dinero. Y sin embargo, después terminamos adorándolo, creándole. Yo tengo unos hijos que en verdad me dicen de la mamá para arriba porque pues ellos es la lana, el dinero, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo, ¿no? Hay por ahí el famoso dicho, ¿no? Dime cuánto tienes y te diré quién eres, ¿no? Los gobernantes que tenemos, ¿no? ¿Por qué tenemos estos gobernantes? Pues porque han sabido agenciarse el dinero y utilizarlo. Esa es la verdad. Son muy pragmáticos en ese sentido, ¿no? Muy pragmáticos. O sea, cuando yo veo aquí México y el neoliberalismo, pues evidentemente es... ¿Ustedes creen que el actual gobierno va a hacer algo en favor de la gente, del pueblo? Al contrario, va a ser hinchado. Nos van a sacar hasta las tripas porque obviamente nos viene la reforma energética y nos viene la reforma hacendaria. Y ya verán a dónde vamos. ¿Y por qué no logramos que, aunque Andrés Manuel no significaba de ninguna manera una persona que nos llevara al socialismo y al paraíso igualitario, etcétera, pero sin duda significa un paso gigantesco adelante, que toda esta bola de zánganos y sinvergüenzas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Y eso digo porque por ahí un compañero decía, ¿no? Que cómo podemos hacerle para... Pues esta es parte, ¿no? Es un esfuerzo que yo sin duda le reconozco a los compañeros que organizan estos eventos. En verdad es complicado, es difícil para los organizadores este tipo de eventos, ¿eh? No es nada sencillo. Yo participo en una organización civil también, ciudadana, que se llama Pacto Ciudadana, y no hemos podido levantar cabeza. No hemos podido. ¿Verdad? No, apoyamos, sin duda apoyamos los movimientos progresistas, quien sea, lo apoyamos. Porque bueno, pues lo mínimo que uno puede hacer en ese sentido es eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bien. El origen del neoliberalismo, que tiene su basamento teórico allá por finales del siglo XVIII, principios del XIX, y que es una teoría que fue expresión del propio desarrollo capitalista en su afán por liquidar la excesiva tutela y trabas feudales. El liberalismo económico fue la doctrina económica por excelencia hasta la Gran Depresión de 1929. Se recordarán allá, ¿no?, de la gran crisis norteamericana del 29-33, me parece. En abril de 1947, a las faldas del Monte Peregrino, en los Alpes suizos, Friedrich von Hayek y Milton Friedman reunieron a un grupo de intelectuales, empresarios y políticos de derecha para oponerse al New Deal y el keynesianismo, que en ese momento dominaba el mundo económico capitalista.
Recordarán ustedes que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos apoyaba a la reconstrucción de Europa a través de esto que le llamaban el New Deal, ¿no? Y que, bueno, era el aporte de buen número de dólares. Entonces, estos dos cuates, von Hayek y Milton Friedman, no se les olvide Hayek y Friedman, porque obviamente van a ser estos teóricos muy importantes en el desarrollo de esta visión del mundo y de darle cuerpo teórico, acuerparlo teóricamente, ¿no? Esto es algo así como el actual gobierno, ¿no? Hay un sinnúmero de revistas, periódicos y demás que le dan un sustento teórico al gobierno actual, que dicen, ay caray, pues ¿dónde pues? Bueno, pero como tienen los medios de comunicación, pues lo atiburran a uno de eso, y además, pues si no está uno conforme con ello, pues lo más seguro es que lo manden a otro lado, ¿no? Fíjense, yo estaba haciendo una especulación alrededor del asunto de Guerrero y su importancia hoy día en torno a la reforma económica, académica, educativa, la reforma educativa. Los compañeros guerrerenses se oponen inicialmente a la reforma educativa no tanto por este asunto de la evaluación, no. Ellos se oponen inicialmente, básicamente, porque los empezaron a amenazar con que les iban a quitar las plazas y no las iban a poder heredar, porque en Guerrero se heredan las plazas de profes. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con eso. Jamás en la Nacional de Maestros quiero una cosa semejante, ¿no? Porque, bueno, un maestro debe ser un maestro, ¿no? Que desafortunadamente en este país, discúlpeme, pero hay muy pocos maestros. Se requiere vocación, se requiere conocimientos, se requieren una serie de requisitos que, hablando con la maestra Anita Zavala, porque somos más o menos de la misma generación en la Nacional de Maestros, damos gracias a que llegó un director en verdad excelente, el maestro Romeo Gómez Saavedra. Excelente maestro que permitió reorientar la política educativa en términos generales de la Escuela Nacional de Maestros. Él había sido director en la Escuela Normal de Jalisco, ¿no? De Ciudad Guzmán, y tuvimos problemas en la Nacional de Maestros con el director que estaba, que era también un guerrerense, Padilla se apellidaba, Héctor Aguilar Padilla. Tuvimos problemas con él, hicimos un movimiento, a pesar de que era mi paisano, y gracias, dijera Anita, por los compañeros que teníamos, excelentes amigos, excelentes amistades de profes ahí, estudiantes, logramos quitar a Aguilar Padilla y nos mandaron a este maestro, excelente maestro. Ahí en la Normal aprendimos, ahora ya no sé si por desgracia o por fortuna, el concepto del apostolado. Todavía a nuestra generación se le enseñaba el concepto del profesor como apostolado de la educación. Y entonces, cuando yo ingreso a economía y me proponen horas para dar clases, yo decía, ¿y esto qué es? Mira, te van a pagar más, te vamos a pagar más. Pues sí, pero ¿yo qué? ¿Por qué? Jamás entendí el asunto del dinero de esta famosa horas clase. Ya se pagaba así ahí a los profes. ¿Por qué? Pues porque traíamos esta manera de ver el mundo del apostolado, ¿no? No nos importaba, claro, a lo mejor por tener seguro el empleo, porque automáticamente al egresar de la Nacional de Maestros nos daban la plaza de maestros. Entonces, tener seguro ya el salario, a lo mejor eso nos quitaba la otra condición de ver por la necesidad de la lana. Pero bueno, regreso a los orígenes del neoliberalismo. Hayek y Friedman y la treintena de empresarios y políticos reunidos
entre los que estaba Carlos Popper, quien recién había publicado La Sociedad Abierta y sus enemigos, sentaban las bases ideológicas para una reducción del Estado que con el economista británico John M. Keynes había cobrado una gran importancia en el liderazgo del desempeño. Popper es el filósofo de moda en el mundo anglosajón. No sé si ustedes han leído alguna de sus obras, pero el Popper es pues sin duda, ¿no? Es un tipo muy estudiado, se lee mucho en metodología y en artículos científicos, pero es este señor y este libro de La Sociedad Abierta y sus enemigos, lo que propicia material filosófico, sobre todo para mis amigos los economistas que acabo de mencionar, ¿no? Hayek y Friedman. A Hayek le molestaba la presencia del keynesianismo por la posibilidad de llegar a establecer y legitimar al socialismo, lo que constituiría un verdadero camino de servidumbre para el mundo civilizado. No se nos olvide que al término de la Segunda Guerra Mundial se divide Europa entre los soviéticos y los norteamericanos y los ingleses y los franceses, ¿no? Alemania la dividen ahí y se divide obviamente este asunto del mundo civilizado, y Keynes plantea obviamente a través del New Deal, este economista gringo, la necesidad de la participación del estado del bienestar para lograr el desarrollo económico, la presencia del Estado. Bien, para Hayek la planificación del Estado solo puede conducir al caos o al estancamiento. O sea, la visión contraria de Keynes, plasmada en Hayek, en donde él dice que el Estado solo puede conducir al caos o al estancamiento. Esta vehemente posición teórica y política frente al intervencionismo de Estado y contra el estado de bienestar social se conoce como el origen del neoliberalismo, movimiento ideológico que crea y desarrolla modelos de ataque a toda limitación impuesta por el Estado a los mecanismos del mercado. Y eso es lo que se impone, ¿no? En eso estamos. La minimización del Estado de la Madrid es con quien empieza a desmantelar prácticamente las propiedades estatales. Aunque López Portillo, ¿se acuerdan que nacionaliza los bancos? Que obviamente se nacionalizan sin tener cuadros preparados para atender a los bancos, y entonces evidentemente la atención y la operación de los bancos es bastante deficiente, cuestión que aprovecha Salinas en su momento y regresa a la privatización de los mismos. Pero Salinas ya en esta nueva visión neoliberal, en donde prácticamente nada tiene que hacer el Estado y en donde los bancos se van a vender al mejor postor. ¿Y quién era el mejor postor? Pues el capital extranjero. A tal grado de que hoy día me parece que es solo un banco el que existe en México que tiene capital nacional. Los demás, la mayor parte de su capital es extranjero. Banco, Nervanamex, etcétera, etcétera. Todos son bancos en donde el capital mayoritario es extranjero. Por lo tanto, ¿a dónde van a dar las utilidades que puedan tener estos bancos? Pues extranjera, ¿no? No hay más. Al extranjero. Bien. Son los años postreros a la Segunda Guerra Mundial cuando Winston Churchill levanta la cortina de hierro para dividir en dos a Europa. Hayek, nuestro querido economista, intuye que el decisorio protagonismo del Estado, validado por las ideas de Keynes, pueden conducir a los países al mismo desastre que el nazismo germano. De ahí el libro que sirve de carta fundacional del neoliberalismo, Camino de Servidumbre, así se llama el libro de Hayek, que años después Margaret Thatcher
tomaría como su Biblia económica, ¿no? Margarita Thatcher, después de que llega al poder, ella llega al poder en Inglaterra en 1979, producto también de errores del Partido Laborista, que tampoco cantaba mal y sigue no cantando mal las rancheras en relación con la protección del capital. Ese es el gran problema. Bien. Industriales, banqueros y la Fundación Rockefeller financiaron la operación como fin era preparar a una importante generación de intelectuales al credo del liberalismo pregonado por Adam Smith. El modelo neoliberal es impuesto como único camino al desarrollo económico de los países subdesarrollados a través principalmente del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todo país que necesitara préstamos, créditos, debería cumplir con las exigencias planteadas, que pueden resumirse en lo siguiente: situar la lucha contra la inflación en el centro de la política económica, oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleos. Creo que fue en la época de la Madrid, ¿no? Cuando éramos todos éramos millonarios. Cuando los trabajadores éramos millonarios. Los maestros eran millonarios, ¿no? Nos llegaba nuestro cheque ahí con chorro de ceros. Híjole, millonarios. Había entonces que establecer una medida o medidas que detuvieran tal proceso inflacionario. Cambiar el sentido de la distribución para favorecer el crecimiento de los beneficios en detrimento de los salarios, y adelgazar y hacer más regresiva la distribución mediante los impuestos y el gasto público. Creo que andan peleando los empresarios el asunto de que les quieren aumentar el impuesto, sobre todo en el seguro social, para poder, se dice, restituirle al seguro social la posibilidad de atender como debe ser. Ya saben a lo que va. Seguir robando. Me acuerdo del ISSSTE con esta muchacha que está ahora en el bote, el Bester, cuando puso al otro cuate, ¿cómo se llama? Fulano que luego fue de la Yunes. No, le dieron una publicidad en las clínicas que decía uno, ahora sí, nos van a atender. Pues no, compañeros, las cosas sí, igual o peor. Una consulta la mandan a cualquier enfermo allá 4, 5, 6 meses, si bien le va. Así están programadas las consultas. De veras es inexplicable cómo es posible que a las 4 de la mañana estén haciendo cola los pobres señores en las clínicas para que los puedan atender. Es verdaderamente... No sé qué... Bien. Es importante destacar la conferencia internacional celebrada en Washington, que por cierto, hoy día hay otra conferencia en Washington del Fondo Monetario Internacional, habrá que poner atención, por eso les recomiendo que escuchen a Carmen Aristegui y que hagan recapitulación semanal con el proceso. Pero hay una reunión en Washington del Fondo Monetario Internacional, en donde obviamente van a seguir imponiendo, y según esto, están vislumbrando la primavera nuevamente de los países, en Europa sobre todo, ¿no? Otras estas broncas que ha tenido con Grecia, luego Chipre y España, que es un verdadero problema, un desastre España. Pero bueno. Decíamos entonces que en Washington en 1990 hubo esta conferencia internacional por el Instituto de Economía Internacional, donde se establecieron las siguientes recomendaciones. Promover y aplicar una fuerte disciplina fiscal en los Estados-nación, o sea, en todos los países del mundo, ¿no? Reorientar el gasto público, eliminando subsidios a actividades como la salud, la educación y la infraestructura. Bueno, ahí viene un asunto de la reforma educativa. Son dos asuntos que me parece
recobran importancia en la reforma educativa, aunque ustedes ya vieron el tema la semana pasada, pero bueno, creo que no lo trataron. Uno, hay dos o tres renglones, un parrafillo por ahí de la reforma educativa, la ley, ¿no?, en donde se habla de que las escuelas podrán ser autónomas para que desarrollen las actividades que requieran y atender sus necesidades. Ese parrafito, esa es la apertura a la privatización de la educación, ese parrafito, porque desliga de la obligación del Estado a mantener las escuelas, ¿no? Sí. Quiere decir que el Politécnico y la UNAM en el proyecto de privatización, ¿no? Eso lo está diciendo. Es un poco más complicado para que puedan privatizar Poli y UNAM, sí, por el problema de la movilización estudiantil, que bueno, ustedes ven en Chile con los estudiantes de secundaria cómo está. Aquí mueven o sacuden el panal universitarios y politécnicos y no se la acaban. No creo que vayan por ahí. Van a empezar por el asunto de las escuelas de educación básica, por ahí. Es un proceso, obviamente, pero ahí está el asunto de privatizar. Y lo otro, ¿por qué le urge al gobierno actual este asunto de... ¿Cuál es la otra parte que se habla mucho de la reforma educativa? Evaluación. La famosa evaluación. Bueno, ¿quién tiene el control? Perdón, ¿quién tenía el control hasta que meten al bote a Elba Ester? ¿Quién tenía el control de la educación en el país? El sindicato, ¿no? El sindicato, manejado muy hábilmente, yo creo que no se le puede desconocer a doña Elba Ester la habilidad para manejar el sindicato, en serio. La sufrió, o yo no sé si la gozó, pues depende ya de la personalidad de cada quien, ¿no? Porque fue una maestra muy manoseada en su época, ¿no? Entonces, bueno, así llegó a donde estaba, ¿no? Muy hábil Elba Ester. Pues bueno, pues eso le permite negociar con Fox y le permite negociar con Calderón lo que quiso, ¿no? Y entonces llega el PRI y dice, para tu carro, porque si es el sindicato el que ha logrado poner presidentes en este país, pues mejor que ese sindicato pues venga hacia nosotros. ¿Cuál es el instrumento que va a utilizar el PRI para este asunto? El famoso Instituto de Evaluación de la Educación. ¿Quién va a imponer a los directivos de ese Instituto de Evaluación? Pues el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, que está encabezada por uno de los grandes pedagogos de este país. ¿No? Bueno, al rato el PAN va a estar lamentándose y se la va a estar mentando por haber apoyado este asunto de la famosa reforma educativa, particularmente en la cuestión de la evaluación. Porque están ahí revolviendo chile, manteca, frijol y lo que se les ocurre, con tal de pretender demostrar que efectivamente va a haber una educación de calidad. Naranjas dulces, limón partido. Es el control de los profesores, ¿no? A través de ese instituto de evaluación. Porque les va a permitir contratar a quien quiera y les va a permitir correr a quien quiera. Hay del maestro que se oponga, ¿no? Vean a los pobres maestros guerrerenses. ¿Por qué los maestros guerrerenses, además de eso, son los que están en la lucha? Y lo dicen, pues ustedes seguramente han visto los noticieros, ¿no? No nos importa morir, aquí estamos. Pues porque la verdad los pobres no tienen ni para comer, hombre. Pues sí, es lógico. Es lógico. ¿Por qué los profes de Veracruz, los de allá del norte, no dan pan con bola? Pues porque tienen de alguna manera mínimamente sus
condiciones de vida pues ahí sufragadas, ¿no? Más o menos. Bueno, pues esa es la causa. Pero esperemos que este movimiento magisterial de los compañeros guerrerenses efectivamente cobre comprensión y fuerza y se desarrolle. Y ahí tienen ustedes, pues bueno, al PRD, si no lo obligan a que les hagan caso, les vale gorro, ¿no? Pero en fin, ya no me puedo meter en esos chismes porque como no pertenezco a ningún partido político, me van a acusar de francotirador. Bueno, entonces, reorientar el gasto público, el asunto de la educación, ¿no? Eliminando subsidios a la educación, a la salud, en fin. Reformar la legislación fiscal encaminada a ampliar las bases de ingresos estatales. Liberación financiera, particularmente en las tasas de interés, que serían determinadas por el mercado. Establecer tipos de cambio de moneda muy competitivos. El peso, ¿no lo tienen ahorita ustedes un peso fuerte, le dicen? ¿Qué pasa con ese peso fuerte? ¿Por qué es un peso fuerte? Pues porque hay una cantidad de capitales golondrinos que están llegando al país por los intereses que ofrece el dinero mexicano o las inversiones mexicanas. La tasa de interés a la cual está señalado ahorita el dinero mexicano es de alrededor del 4-8%. Entre otras cosas, Peña Nieto va a Japón para venderles, me parece que $10,000 millones. Para eso, va. Entre otros, y para vender la fuerza de trabajo, ¿no? Los esclavos. Pero de eso casi no dice nada los periódicos. Por ahí una nota oculta puede salir, ¿eh? Entonces hay que, por eso, escuchar a Carmen Aristegui y hay que reforzar con el proceso, ¿no? Porque se nos escapan muchas cosas ahí, que bueno, pues esta gente está para eso y por fortuna, a lo mejor no es mucho lo que algunos deseamos, pero sin duda ofrecen información muy importante, ¿no? Bien, garantizar, bueno, y les decía, entonces está en el 4-8% el interés sobre el capital mexicano. ¿Saben a cuánto está el interés, el porciento de interés en Estados Unidos del dólar, del capital? 0.5. Cero, cuando mucho 0.5. Entonces, si en México les están dando, Macario Esquetino maneja 4%, pero ayer Somoza, en uno de los programas de televisión, hablaba del 8%. Claro. Y entonces, obviamente, pues se vienen para acá los capitales golondrinos para sacar estas utilidades, ¿no? Y al ratito que bajen esos porcentajes, adiós capitales golondrinos y a temblar los mexicanos, ¿no? Porque otra vez la devaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Que eso es precisamente el PRI históricamente, son periodos de así es. Así es. Bien. Promover la apertura comercial. Pues ya hablamos del ejemplo de Dragón Mar, ¿no? Del chino, como una de las formas. Facilitar la inversión extranjera directa. Privatizar las empresas públicas. ¿Cuál es el planteamiento de su famosa reforma energética? Darle legalización por ley a la privatización de petróleos mexicanos, porque de hecho ya lo han venido haciendo, ¿no? Y obviamente la luz, la energía eléctrica, que también ya lo han privatizado. Han habido más denuncias de los compañeros del ESME en ese sentido, ¿no? Que bueno, pero hay que legislar y hacerlo legal, hacerlo ley, porque este es un estado de derecho, no de chuecos, sus derechos. Bien, garantizar los derechos de propiedad, sobre todo en el sector informal, es decir, se trata de otorgar la mayor proyección o protección a la propiedad privada. Mis queridos amigos empresarios de Acapulco,
están con los pelos de punta y parándose de manitas en contra de los profes porque les cierran la carretera y eso les disminuye sus ingresos en los hoteles, ¿no? Porque Acapulco es el centro que ayuda a todo el estado de Guerrero, etcétera, etcétera. Pero no dicen nada, mis queridos amigos empresarios, de el problema de la inseguridad que existe en Guerrero. En verdad es un problema terrible, no se lo imaginan, ¿eh? Yo he vivido en la colonia Progreso en Acapulco, arribita del cerro, y en verdad es difícil caminar en las calles porque va uno con la zozobra de que a qué horas se balacean, a qué horas lo levantan a uno, porque hay secuestros a cada rato, porque hay chamacos que andan vigilando en las calles, que les pagan narcotráfico, por una tontería. Hay secuestros ya por 100, 200, 500, 1,000 pesos, 5,000 pesos, ¿no? Y secuestran a la gente. Entonces, en verdad es una inseguridad terrible. Una matazón, es más, se han vaciado varios pueblos en Guerrero, Tierra Caliente, ahora la Costa Grande, la Costa Chica, la montaña, por todos lados hay un problema muy serio de narcotráfico. Yo diría, para concluir en estos asuntos, que este problema de la disminución del Estado como condición neoliberal, pues nos ha llevado a todos estos asuntos. Yo me pasé 10 minutos de las 8:30 que yo pretendía irme a las 8:30, pero está tan sabrosa la plática que bueno. Yo aquí termino, aquí le dejo, ese es el neoliberalismo y en eso están apoyados los globalifóbicos y los globalifílicos. Globalifílicos como amor al mundo. Este es un término que esconde como la globalización, ¿no? Lo que efectivamente existe abajo. Y entonces, como los globalifílicos aman al mundo, pues hablan de las bondades de el comercio internacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, también se le ha dado otra connotación. El Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, hace festivales anuales de globalifílicos y bueno, yo de esto lo comentaba con Anita. Si uno ve los globalifílicos no en este sentido, que me parece que oculta lo que en verdad podría y debiera significar el concepto globalifílico como amor al mundo, pues yo digo, pues ¿quién no le puede amar al mundo? Es más, la visión de Che Guevara, ustedes recordarán por ahí, Che Guevara hablaba del hombre nuevo, de romper fronteras, etcétera, etcétera, pero en una nueva condición, no en esta condición de opresión en que nos tiene la globalización, o como dice este cuadro, mejor utilizar el concepto imperialismo, porque eso es lo que tenemos encima, al imperio. Pues es todo. Muchas gracias. Preguntas nada más porque el maestro se tiene que ir rapidísimo. Entonces, de manera rápida, si alguien tiene alguna pregunta breve que hacer, por favor, breve, porque se tiene que ir el maestro. ¿Quién es de ahí? Milton Friedman y John Maynard Keynes establecerían entonces una antípoda en el proceso de diseño de la economía global. Esto es un desarrollismo o un proceso de neoliberalización de los procesos productivos y del acaparamiento de las riquezas mundiales. No, ese es Milton Friedman. Milton Friedman, sí. Él es monetarista incluso, ¿no? Sí. Mientras que Keynes es un tanto estatista. Él es el promotor de esta idea de que habría que desarrollar un poco más el Estado y darle... Desarrollismo como se venía teniendo en México. Perfecto, hasta la época, o sea, si digamos, la curva de los buenos tiempos del PRI. Ajá, la curva del crecimiento de la economía en México creció en el porfiriato. En la revolución tuvo un declive muy pronunciado, hasta casi cero. Lógico. Y a partir de los gobiernos revolucionarios hubo un proceso en donde la pendiente se mantuvo en cero, pero eso quería decir que había un desarrollo sostenido aproximadamente del 6% anual. Sí, señor. De acuerdo. Y viene la crisis después, con los gobiernos que intentan
administrar la abundancia y el colapso a partir del acaparamiento del neoliberalismo por parte de Miguel de la Madrid en Cali. Pregunta, ¿qué otra cosa podemos hacer? O sea, nada más estaría el neoliberalismo y el desarrollismo en la palestra. Hay muchas organizaciones muy pulverizadas. Yo vengo del Partido Comunista Mexicano, yo milité en el PCM. Y una de las críticas que nos hacemos ahorita, ¿no?, es ¿qué pasa con los compañeros que militaron, participaron, etcétera, ¿no? Bueno, en verdad pues ya algunos somos bastante grandes, ¿no? Un poco grandes, en fin. Pero estamos separados, ¿no? Las organizaciones ciudadanas, Brújula, que bueno el nombre, esta es una plática que pretende abundar en el asunto de la brújula ciudadana, ¿no? Es una organización ciudadana que, insisto, ojalá y puedan seguir en este plan, en verdad, es muy loable, muy reconocido el asunto. Yo participo en una organización que se llama Pacto Ciudadano, pero también está prácticamente de capa caída, porque sin recursos es muy difícil que personalmente, todos somos trabajadores, es muy difícil sostener una organización así. Existe otra organización que se llama, aquí traigo el folleto por cierto, no sé si ustedes la escucharon alguna vez, se llama Poder Ciudadano. Poder Ciudadano plantea en esta revista al último varias maneras de sumar fuerzas, dicen ellos, ¿no? Que también por estas mismas razones de falta de, y creo que eso es para todas las organizaciones, por eso se pulverizan y demás. Ellos dicen, recuperar la dignidad, la autoestima y el orgullo como pueblo, que rija la justicia. Rescatar el poder que nos tiene secuestrados el sistema y los partidos políticos. Cambiar las estructuras por vías pacíficas. Crear instituciones mediante las cuales las aspiraciones y propuestas de la sociedad sean plasmadas en planes y programas de gobierno, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir entonces que sí hay organizaciones que yo creo que un paso lateral que debería de dar también, claro, uno propone y dice porque no está metido en el ajo, pero los que están metidos en el ajo, pues es un problema, ¿no?, una complicación más. Pero el tratar de establecer estos lazos, estas relaciones con otras organizaciones más, creo que eso es muy importante, ¿no? Porque de todos modos, miren, en la actualidad un movimiento serio, bueno, ya les dije lo de Chávez y Venezuela, ¿no?, que los gringos están muy empeñados y yo creo que creyeron que iban a poder utilizar a Capriles para armar un borlote en Venezuela y tener el pretexto de hacer lo que acostumbran a hacer, ¿no? Creo que la posición de Maduro, lo último que hizo fue muy bueno, fue definitivo, y decirles paren su carro porque de otra manera vamos a actuar ya, ¿no? Claro, yo no ahí sí ya no supe en qué condiciones se dieron los 7 muertos y no sé cuántos andados heridos, pero yo no dudo ni tantito que haya sido una provocación de la derecha, ¿no? Entonces son especialistas en armar esos cohetes, pero no los acomoda tanto. Yo veo varios noticieros, ¿no? Denis Merker, escucho a ¿cómo se llama? Al de la nota roja de los estos conductores, Pepe Cárdenas, etcétera, ¿no? En la noche de repente también veo a los que ustedes le dicen el teacher, ¿no? No sé cuánto que está en Canal 2. Joaquín. Ese, Joaquinito. En fin, y disfrazan de tal manera que lo hacen a uno tener compasión. Me comentaban por ahí hoy día que por ejemplo, ya ven ustedes que pues todos nos condolimos del problema de Boston, ¿no? Es decir, un acto terrorista de esa naturaleza, pero nos lo verán, no lo restriegan cuando los gringos hacen y deshacen, ¿no? Matan y desarman en no sé cuántas partes del mundo. De eso no dicen nada. De niños.
Y entonces nos crean, pues, obviamente, una mentalidad de decir, pobrecitos gringos, que Dios los tenga en sus santos. Bueno, yo ya me voy, muchas gracias. Muy amables. Cuando gusten, estaremos a la orden para... Se quedó una pregunta en el tintero. Una pregunta en el tintero, pero no, rapidita. Bueno, es que está diciendo que mientras uno ve que sí existe un discurso del liberalismo, Sí. que no era contra el comunismo como muchas piensan, más bien su objetivo y su destinatario era la socialdemocracia, bienestar y bienestar social. Tengo mis dudas, sin embargo, eso puede discutirse, Lo ¿no? tomo de lo que tú mismo estabas diciendo, Es muy de discutible. Keynes y demás, ahí lo tomo. Sin embargo, el único que tenía algún discurso de respuesta fue Olof Palme, cuando decía que el Estado es el único que te puede garantizar educación, salud. Acuérdate que en ese entonces, seguridad jurídica. acuérdate que en ese entonces la Unión Soviética era muy fuerte. No, ya estaba. Y el sistema socialista. Ya estaba acabándose. No, yo visito la Unión Soviética en 1973 y 1975. Estás dando esas respuestas sobre el papel del Estado. Fue en su momento Olof Palme, con el peso de ser el país con el mejor nivel de vida del mundo en aquel entonces. No, bueno, sin duda, Olof Palme tiene una importancia, una trascendencia. Pero finalmente, lo que viene en pregunta es, ¿había un discurso? Yo creo no siento de parte de la izquierda un discurso que pueda integrar, darle una respuesta a todo esto que está pasando. De acuerdísimo. Ok, bueno, pues vamos a dar por terminada la reunión. Le vamos a pedir a Anita Zavala que le entregue, por favor, un reconocimiento al maestro, dado que ella ha sido el contacto para poderlo invitar. Y le pedimos a y bueno, yo creo que a todos les parece muy interesante la conferencia, porque fue muy coloquial y pues nos empezó a llevar a muchos en una temática que a todos nos interesa. Entonces no sé si quieran, podemos programar con otra temática del interés, como decía el maestro, sobre el socialismo actual en los diferentes países, que esto es algo que a todos les da mucha curiosidad. Y pues les agradecemos al maestro. Miren, perdón, por los que me quieran reclamar, etcétera, etcétera, mi correo es, si quieren anotarlo, Rómulo-Olea @yahoo.com.mx. Todos los que me quieran reclamar, insisto, o decir, o preguntar, en fin, con todo gusto, estamos para... Anita tiene para la organización por si lo necesitan, ¿no?